Verso 9, por favor, acompáñeme para que después de haber visto el diagnóstico que Dios da en el capítulo 1 y capítulo 2, donde los caminos del hombre han sido adversos a la voluntad de Dios y donde hemos visto, ¿verdad?, que la ira de Dios se manifiesta en todas esas cosas que el hombre ha decidido desviarse y apartar a Dios de su vida. ¿Cuál es la consecuencia de que el hombre camine por su propio camino, que el hombre tome sus propias decisiones, que se aparte de Dios? Bueno, vamos a verlo ahí en Romanos capítulo 3, verso 9. Dice la palabra de Dios: ¿a qué conclusión llegamos?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Acaso los judíos somos mejores? Pablo era judío, acuérdese, ya lo vimos desde el primer mensaje. De ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, escúcheme bien, esta es la conclusión, están bajo el pecado. El hombre está bajo pecado. Así está escrito, dice en el verso 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El hombre en su propia capacidad, en su propio albedrío, en su propio razonamiento, no busca a Dios. Nosotros los que amamos a Dios es porque el Espíritu Santo nos transformó, porque el Señor nos lavó con su sangre preciosa y como dice Pablo ahí en 2 de Corintios 5:17, nos ha hecho nuevas criaturas. Pero antes de tener el encuentro con Dios, ni por aquí pensábamos en buscar a Dios. Tal vez tenemos una religión, tal vez tenemos algo que calma nuestra conciencia, pero no buscamos a Dios. Y aquí lo dice muy claramente, no hay nadie que entienda y nadie que busque a Dios. Verso 12, todos, escúcheme bien, se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Verso 13, su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. En otras palabras, el hombre está bajo pecado, esclavizado bajo el pecado. Vámonos al verso 16. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 18. Hoy la gente, hermano, no tiene temor de Dios. El temor de Dios se ha acabado entre la humanidad. Hoy cuanto más personajes públicos, no públicos, hacen cada aberración. Estaba escuchando una nota, o viendo una nota acerca de una artista llamada Madonna, que fue a Jerusalén para adorar al diablo, así en sus rituales directos, abiertos, ¿verdad? No hay temor de Dios. Se les hace fácil a estas personas voltear la espalda a Dios, y no solo voltear la espalda a Dios, sino entregarse al enemigo de Dios. Verso 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. La ley, hermano, fue escrita para que tú y yo nos diésemos cuenta de nuestro pecado. La ley es santa, es la ley de Dios. Es una especie de espejo espiritual donde tú y yo nos reflejamos y podemos ver la maldad y lo negro de nuestro corazón cuando leemos la ley de Dios, la palabra de Dios. Verso 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios, escúcheme bien, por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es lo que le decía. Nadie puede cumplir la ley, ni los judíos, ni nadie. La ley, hermano, nos fue dada para evidenciar y tengamos conciencia de nuestro pecado y de nuestra maldad. Amén. Entonces, en este primer punto, hermano, yo quiero rescatar de estos pasajes que acabamos de leer. Después de que el hombre ha seguido el camino de la impiedad sin Dios, después de que el hombre ha buscado el camino de la injusticia o en su propia justicia, el veredicto de Dios es que el hombre está bajo pecado. Y es el primer punto.
¿Cuál es el resultado? La ciencia dice que a toda acción corresponde una reacción. La ley también de la naturaleza dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Y si nosotros hemos sembrado injusticia y hemos sembrado impiedad, lo que cosechamos es pecado. Y estamos bajo el pecado. La expresión bajo pecado, hermano, es una descripción moral del estado del hombre natural. El hombre, cuando no conoce a Dios, cuando no se ha acercado a Dios, está bajo pecado. Y el pecado se enseñorea del hombre. Por eso es que vemos tanta maldad en nuestro mundo el día de hoy. Es por eso que nosotros vemos que el hombre se ha degradado, se ha degenerado y cada vez se crean nuevas formas para pecar y ha llevado el pecado, hermano, a unas expresiones inimaginables. Porque el pecado, hermano, es un capataz, porque el pecado es un amo implacable que tiene azorada a las personas, al mundo entero. Ahora, si nosotros estamos, como dice aquí, como género humano estoy hablando, bajo pecado, Romanos 3:23 dice que entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquel que vive en pecado, que está en pecado, que no abandona el pecado, está apartado de la gloria de Dios. No puede entrar en la presencia y menos en la gloria de Dios. La Biblia nos habla a través de la ley, ¿verdad? Que aquellos que están bajo la ley tampoco la pueden cumplir, porque también las personas se pueden esconder en su religión y decir: yo hago obras de caridad, yo hago obras filantrópicas, yo hago obras religiosas y eso va a ir borrando mi pecado. No. Ya vimos que el propósito de la ley no es eso. El propósito de la ley, que es una ley santa y justa, es mostrarnos nuestra condición miserable como humanos. La Biblia a través de la ley nos muestra en qué posición estamos delante de Dios cuando no hemos recibido a Cristo. Y esta posición, hermano, es una posición bajo pecado, bajo dominio, bajo condenación del pecado. Romanos 7:14, mírelo conmigo, dice así la palabra de Dios: sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, dice Pablo. Y mire qué bonita expresión: y estoy vendido como esclavo al pecado. El género humano, el hombre, hermano, está vendido al pecado como esclavo. Somos esclavos del pecado. Desde Adán hasta nuestros días, el hombre está esclavizado del pecado. Y déjeme decirle que la esclavitud es uno de los estados más tristes y más deplorables del hombre. Y que está esclavizado del pecado. Y si no, pregúntele a la persona, por ejemplo, que está esclavizada bajo el pecado del alcoholismo. No puede dejar de tomar. Está esclavizada. Aquella persona que está resentida en su corazón y tiene el pecado de resentimiento, tampoco puede ser libre de ese pecado. ¿Por qué? Porque la tiene cautiva. Y nosotros podemos referir los pecados sexuales. Hay personas que son adictas a los pecados sexuales y no pueden dejar esa adicción. Las personas que son adictas a las drogas, que destruyen su propio cuerpo, también son esclavos de ese pecado. Y así sucesivamente. Hace algunos años, un maestro de la palabra, el hermano Miguel López, cuando daba un estudio acerca de Romanos, y él decía y ponía la referencia de aquel pasado, y algunas sociedades todavía viven bajo ese esclavismo en el cual los esclavos, ¿verdad?, estaban completamente vendidos a su amo. No tenían libertad, eran propiedad totalmente del amo. Y se escribieron varios blues, sobre todo de la raza negra, de la raza de color, que en la humanidad por mayoría han sido esclavos, ¿verdad? Y decía: yo vivo esclavo de mi patrón y jamás me podré deshacer de ese yugo. Mi salario y mi vida le pertenecen. ¿Sí? Y entonces, hermano, ese esclavismo, ¿verdad?, que la sociedad ha vivido hasta nuestros días, ¿verdad?, es algo muy difícil
de los dos lados. Es algo muy difícil que está bajo esclavitud pueda liberarse de su amo, de su capataz, de su dueño. Y por otro lado, también es muy difícil que el dueño deje ir al esclavo. Por eso es que ha habido tantas guerras y tantas muertes en los países donde hay esclavitud de cualquier tipo. La única manera con que el hombre puede ser libre, socialmente hablando, de la esclavitud, muchas veces es dando su vida. Son movimientos que han costado sangre. ¿Usted cree que los amos y patrones y señores van a dejar a sus esclavos de buenas a primeras? ¿Usted cree que en un régimen social y político la clase burguesa, la clase política, la clase poderosa va a dejar que las personas alcancen su libertad así nada más porque sí? Por supuesto que no, y lo estamos viviendo en nuestro país. Nada más observe cuántas personas que viven bajo el privilegio humillan a las otras personas que no tienen la misma capacidad económica, que no tienen a veces los mismos estudios y demás. ¿Por qué? Porque siempre los han visto como un esclavo. Aquí dice el apóstol Pablo: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. En otra de las cartas el apóstol Pablo dice: esto que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, esto hago. El pecado, hermano, es uno de los peores esclavizadores que conoce el hombre. Es tan difícil que una persona, en sus fuerzas, en su capacidad, o imposible, pueda deshacerse del pecado. Solo por medio del Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos convence de pecado y nos da la fuerza para abandonarlo, y a través de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esa es la triste realidad del hombre. Está bajo el pecado, bajo la cobertura, bajo el dominio, bajo la autoridad del pecado. Se levanta como una especie de poderoso gigante para tener sometido al hombre. Pero te tengo buenas noticias. Punto número 2 en mi mensaje. ¿Cómo hace Dios a una persona para liberarla del pecado? Precisamente lo que estamos predicando en Romanos, por medio de la justicia de Dios. El punto número 2, ¿cómo hace Dios a un justo de un pecador? ¿Cómo nos libera del pecado? ¿Cómo nos hace justos? Vámonos a Romanos capítulo 3, pero ahora vámonos al verso 21. Y ahí mi Biblia dice, y yo creo que la tuya también, como subtítulo: la justicia mediante la fe. La justicia es la clave para que tú y yo seamos libres del pecado. Mira lo que dice, versículo 21. Pero ahora, si la maldición de la ley se ha manifestado, la maldición es el pecado, la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Acuérdense, veíamos Romanos 1:16, que no se avergüenza Pablo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y aquí estamos hablando de la justicia, y la justicia de Dios es la que hace libre al hombre. Porque dice en el verso 23, Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, como lo acabamos de ver en el punto anterior. Pero, dice el verso 24, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Tú y yo podemos ser libres del pecado y libres de la muerte y libres de la condenación, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo, por medio de su justicia. Verso 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así, dice aquí, demostrar su justicia, la justicia de Dios. Anteriormente, en su paciencia, porque Dios es paciente, Dios había pasado por alto los pecados del pueblo de Israel.
Dice la Biblia que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio a través de un cordero pascual, mediante el cual eran cubiertos temporalmente los pecados de la nación por un año. Y este sacrificio se tenía que hacer constantemente. Y Dios pasaba por alto estos pecados. Pero en este tiempo, dice el verso 26, en este tiempo presente, fíjese que dejó de ofrecer los sacrificios pascuales y ofreció a su Hijo Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en ¿quién? En Jesucristo. Y sabe todo esto por amor a nosotros, por su gracia, por su bondad infinita. Este Dios que muchos critican sin conocerlo y que dicen cómo es posible que un Dios sea tan malo para crear un infierno. Y no están viendo aquí que tenemos un Dios tan bueno para librarnos de su juicio y de su ira venidera mediante su Hijo Jesucristo. Amén. En este tiempo presente Él ofreció ¿a quién? A su unigénito, a su primogénito. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Y de esta manera nos está mostrando que Él es justo, que Él nos ha provisto un camino para librarnos de la esclavitud del pecado, para librarnos de la condenación de la muerte que implica vivir y morir en pecado. Y mediante de su Hijo Jesucristo nos justifica si nosotros tenemos fe en Él. Amén. Y en Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No. El pueblo de Israel no se puede jactar de decir yo guardo la ley y voy a ser salvo por mis méritos. No, sino por el de la fe. Amén. Dicho de paso otra vez a esas personas que se están volviendo al judaísmo y que están intentando, porque no lo están logrando y nadie lo puede lograr, ¿verdad? Están intentando cumplir las ordenanzas de la ley. Verso 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. No por el judaísmo, no por tu religión, no por tu lavado de conciencia, no por tu filosofía. Absolutamente nada te puede hacer libre del pecado. Lo único que te puede hacer libre es la fe en Jesucristo. Y el verso 29 nos dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios, y escúchame bien, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe, es decir, a los judíos, a los que no lo están. Amén. Siempre esta separación que la hace Pablo, amén, los judíos y los gentiles. Pero aunque vayamos por dos diferentes caminos o pertenezcamos a dos diferentes razas, los dos necesitamos la sangre de Cristo y la fe en Jesucristo para ser libres del pecado y ser libres de la muerte. Verso 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. La Biblia dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla por nosotros. Él fue santo, sin mancha. Él cumplió perfectamente la ley. Él cumplió los requisitos de Dios. Y Él fue llevado a la cruz el justo para padecer por los injustos. Eso significa justificación. ¿Cómo hace Dios para hacer de nosotros que somos pecadores una persona justa? Mediante su Hijo Jesucristo. Hay una justicia para el injusto, aparte de la ley. Y esa justicia es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Sí? La justicia de la ley se encuentra en la letra, y una justicia aparte de la ley anunciada, predicha desde el Antiguo Testamento. Jesucristo cumplió la ley por amor a ti y por amor a mí. Te lo voy a poner de esta manera. Jesucristo llevó en su cuerpo las maldiciones, el pago de nuestro pecado, como dice Isaías, para que tú y yo fuésemos bendecidos. Él llevó en su cuerpo las maldiciones de la ley para que tú y yo
nos adjudicáramos las bendiciones de la ley, dentro de las cuales está salvación y vida eterna. Una justicia que nos fue dada por gracia para todo aquel que cree. Es necesario que creamos para recibir esa justicia, pero déjame decirte que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y a esto se le llama, teológicamente hablando, hermano, una justicia imputada. Algo que a nosotros no nos correspondía, nos fue asignado y nos fue imputado. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a platicar una historia. En un pueblo antiguo donde existía la pena de muerte, se capturó a una persona y se le enjuició y se le condenó a muerte. Esta persona tenía su esposa y tenía sus hijos pequeños. Esta persona fue llevada al juicio y esta persona fue sentenciada a la muerte. Cuando esta persona estaba en su celda esperando para ser ejecutada, pudo ver una sombra de otra persona que pasó junto con los guardias y pudo escuchar el lamento y el quejido de esta otra persona que fue ahorcada. Y él pensó, a mí me va a pasar lo mismo. Y se llenó de temor y de terror. Y estaba altamente angustiado. Y dijo, bueno, primero lo pasaron a él, ahora seguramente me toca a mí. Y esta persona, cuando estaba en el momento más difícil y más angustioso, porque iba a ser ejecutado y porque su familia se iba a quedar huérfana y su esposa viuda, entran los oficiales, le quitan las cadenas, fue algo primero que le extrañó, lo llevan a la puerta de la cárcel y le dicen, eres libre. Y este hombre, totalmente contrariado, porque él esperaba la muerte, él estaba prácticamente en un shock, porque sabía que iba a morir. Y les dice, por favor explíquenme qué está pasando, esto debe de ser un error. A mí me han enjuiciado y me han sentenciado a muerte. Y entonces un oficial le explica y le dice, hay una ley en esta ciudad que se llama ley de la justicia imputada o conmutación de castigo. Una persona cualquiera puede pagar por el delito de otra persona si lo hace consciente y voluntariamente. Y hoy por la mañana llegó un hombre que dice que es tu amigo y nos explicó que él no tiene ni esposa, ni hijos, ni nadie que lo extrañe ni lo necesite, y que por amor a ti venía a aplicar a esa ley. Se le hizo la revisión, no había ningún impedimento y se procedió a su ejecución. Esa persona que tú escuchaste en la mañana que fue ejecutada fue tu amigo. Este hombre empezó a llorar. Se quebrantó. Se arrodilló y le dio gracias a Dios. Y prometió ahí jamás volver a cometer un delito. Que esa oportunidad de vida que se le había dado venía del cielo directamente. Eso se le llama justicia imputada. Y déjame decirte que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Nuestra salvación y nuestra redención tuvo un precio. Y el precio fue su vida en la cruz del Calvario. Él fue sacrificado y entregado por nosotros. El profeta Isaías dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el pago de nuestra justicia
fue sobre de él. Y no conforme con eso, por su llaga hemos sido sanados. Eso se le llama justicia imputada. Una justicia que es gratis para ti y para mí, pero que no fue barata. Fue precio de sangre. Dios pagó legalmente el precio de nuestra justicia mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Por eso es que la cruz es el punto focal para nosotros como creyentes, como cristianos. Por eso es que la cruz es el punto focal para todos los tiempos y para todas las generaciones. Jamás ha habido una manifestación tan gloriosa y tan hermosa de amor tan grande como la cruz del Calvario. Jamás un Dios tan poderoso, Dios del universo, de la creación, fue humillado de tal manera en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Esto rompió la cabeza de los romanos. No entendían cómo un Dios podía ser humillado de esa manera. Pero ese fue el precio para tu salvación y para mi salvación, para que no seamos más esclavos del pecado. Dios no está siendo injusto, Dios es un Dios justo y Él nos está justificando por medio de su Hijo Jesucristo. Sin parcialidad, sin corrupción. Dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al gentil y al griego. Sin que tú y yo tengamos que pagar nada, nos ha sido atribuida la justicia de Dios. Más que un perdón. Dios no perdonó nuestros pecados. Jurídicamente hablando, Dios se los imputó a su Hijo Jesucristo y Él pagó por nuestros pecados. Por eso es que la palabra de Dios dice que siendo aún pecadores, tú y yo, Cristo murió por nosotros. Él pagó. Y ahora tú y yo tenemos completa libertad de la condenación y completa libertad del poder del pecado por medio de su sangre y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Como lo dice Romanos 3:28, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No hay nada que podamos hacer para justificarnos. Justificar, dice del griego dikaio, que significa vindicar, poner en libertad, absolver, pronunciado y tratando a la persona como justa, aunque esa persona no lo fue. Aunque tú y yo no hemos sido justos, porque Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos descarriado, cada quien agarró monte. Pero nos ha sido justificada, o se nos ha sido imputada la justicia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Punto número 3. No es el primer ejemplo de justificación. En la Biblia ya se venía revelando el plan de la salvación y de la redención y de la justificación en personajes antes de la gracia, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Romanos capítulo 4, donde tenemos dos ejemplos. Uno es Abraham y el otro es David. Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de justificación. Este plan de redención, plan de justificación se venía revelando en la Biblia desde la antigüedad. Vamos a Romanos capítulo 4 y dice: Abraham justificado por la fe. Aleluya. Entonces, ¿qué diríamos? Dice el apóstol Pablo, en el caso de nuestro antepasado Abraham. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Verso número 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por la fe, creyó a Dios. Y creer a Dios nos imputa su justicia. No porque Abraham fuera tan bueno como el pan. Era un hombre que buscaba a Dios, dice la Biblia que es el padre de la fe, pero también dice la Biblia que cometió muchos errores, mentía, engañaba, hacía muchas cosas.
Y fue justificado no por las obras, sino por creerle a Dios. Ahora bien, dice el verso 4, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Dice el verso 5, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue tomada en cuenta esa fe para justificarle. Amén. Ahorita vamos a hablar un poquito de Abraham, pero vamos a ver rápidamente también de una vez el pasaje de David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Aleluya. David también disfrutó de la gracia y de la justicia de Dios sin la mediación de las obras. Si nosotros recordamos un poquito la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios y adoraba a Dios con todo su corazón, pero esas obras, ninguna de esas le valía para justificarse. Un hombre que en una ocasión cometió adulterio y cometió asesinato. Y cuando el profeta Natán lo confronta con su pecado y le habla acerca de lo que había él mismo hecho, se enfurece y dice, tal hombre que ha hecho así merece la muerte y vive Dios que yo me voy a encargar. Y no se daba cuenta que era él mismo. Y él mismo fue perdonado. Ahí conoció la gracia y la justicia imputada de Dios. Abro un pequeño paréntesis. Dios lo perdonó, Dios lo justificó, pero las consecuencias de sus pecados lo alcanzaron. Que será un tema del que hablaremos más adelante. Regresemos a Romanos capítulo 4, verso 7, donde dice David, esto está en el Salmo, pero aquí Pablo lo refiere, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados, dígase los judíos? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Déjame decirte que antes y no después. ¿Sí? Verso 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. No es la circuncisión. Y más adelante, cuando veamos las otras cartas de Pablo, habla acerca de la circuncisión porque los judíos lo tomaron como un rito y estaban imponiendo la circuncisión a los nuevos creyentes, a los gentiles. Vamos a explicarlo más adelante. Y verso 12 dice, y también es parte de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. No es la circuncisión, no es el rito, no es la ordenanza y la observancia de la ley, es la fe la que nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abraham no fue justificado por obras, porque él fue justificado antes de la circuncisión. Su fe le fue tomada por justicia y se le fue contada por justicia. Acreditar a la cuenta de uno es algo que nosotros no hicimos, que no ganamos, pero se nos está acreditando. Aquí David escribe, ¿verdad?, en el Salmo, que aquí refiere el apóstol Pablo, dichoso aquel cuyas sus transgresiones le son perdonadas. Él lo vio, él lo vivió cuando Natán lo fue a confrontar y después regresa Natán, dice, porque inmediatamente David cayó en tierra, se humilló delante de Dios, le pidió perdón, es decir, mediante la fe recurrió a Dios. Y regresa Natán y le dice, tu pecado te es perdonado y no morirás. Y después le da una serie de consecuencias, de lo cual hablaremos en otros mensajes. Ahorita no es el tema. El tema ahorita es qué dichoso es cuando una persona que tiene una condena, que tiene una sentencia a muerte, se le es dicho, alguien pagó por ti y tú ya no vas a pagar. Como el ejemplo que le puse de aquel hombre
que estaba a punto de pasar al patíbulo para ser ejecutado, pero alguien más había tomado su lugar. Por eso es que la historia narra que este hombre cayó de rodillas, llorando y dándole gracias a Dios por la vida de su amigo, quien puso su vida por él. Jesucristo dice que Él es nuestro amigo y que un amigo es más que hermano y que pone su vida, y Él puso su vida por nosotros. Amén. A su nombre sea la gloria. Nuestras iniquidades han sido perdonadas, han sido canceladas. Ya no como en el Antiguo Testamento, que los pecados eran cubiertos. Aquí fueron borrados completamente. Jesucristo nos justificó para que tú y yo no fuésemos inculpados de pecado, sino que nos acerquemos a Él por medio de su Hijo, amén, Jesucristo. Amén. Y punto número 4, hermano, y último de mi mensaje del día de hoy: la fe que justifica. Aleluya. El elemento aquí importante es la fe, para que nos sea atribuida la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Fue la fe de Abraham. Verso 14, porque si los que viven por la fe fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Visto desde un punto de vista, vamos a decirlo así, teológico, tanto los gentiles como los judíos son descendencia de Abraham. Algo de lo que se mofaban y se creían mucho los judíos es que eran hijos de Abraham. Y un día Jesucristo les dijo: ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham. Verso 17, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham en Génesis capítulo 15, no estaba hablando nada más del pueblo de Israel, sino estaba hablando de toda la humanidad. En ese aspecto, Abraham es padre de generaciones, porque fue el primero que le creyó a Dios y fue justificado por esa fe en Jesucristo. Así que Abraham, dice aquí, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Gloria a Dios. Ese es Abraham, y por lo tanto él creyó, y si tú y yo creemos, seremos hijos de Abraham y somos hijos de Dios. Romanos 4:18. Contra toda esperanza, fíjate, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Verso 19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y le dio gloria a Dios. Tú y yo necesitamos creer como cree Abraham, tener esa misma fe, ir en contra de natura, ir en contra. Todas las cosas a veces están en nuestra contra, pero si creemos, dice Marcos, todo nos es posible. Verso 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Aleluya. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero ¿qué crees? Resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación, para darnos la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo resucitó, venció sobre el pecado, venció sobre la muerte y venció al enemigo. Amén. Y esa victoria nos la trasladó a nosotros, su iglesia. Entonces, hermano, la fe de Abraham es la que recibe la promesa. ¿Y?
Él había recibido la promesa de que sería padre de muchas generaciones, ¿verdad? Esa promesa estaba en contraste, en contra de todo lo que él estaba viviendo. Es más, Abraham fue un poquito desesperado y se adelantó para que esa promesa se fuese cumplida según sus percepciones, ¿verdad? Allegándose a la sierva, a la esclava, a Agar, y lo único que hizo fue complicar. Pero aún en sus malas decisiones, Dios lo bendijo. Dios bendijo a esa mujer y bendijo a su descendencia, que son los ismaelitas. La fe de Abraham, hermano, es la que cree a Dios, no que cree en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero tú y yo le creemos a Dios y creemos sus promesas. Necesitamos esa fe como la de Abraham. A veces en momentos y adversidades como las que estamos pasando, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego. La fe de Abraham no se debilita por las circunstancias. La fe de Abraham no cede ante las dudas. La fe de Abraham se fortalece alabando a Dios. Abraham desarrolló tal fe, hermano, y tal obediencia a Dios, que cuando ya había visto su promesa en su hijo Isaac, y Dios le dijo, a ver, ahora sacrifícamelo. Imagínense todo lo que pensó Abraham. Imagínense lo que había en su corazón, lo que había en su mente. ¿Cómo Dios me está pidiendo que sacrifique al hijo de la promesa? Sin embargo, le creyó a Dios y Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Amén. Esta fe, hermano, se fortalece cuando tú y yo glorificamos a Dios. Esta fe se fundamenta no en fantasías ni en filosofías. Esta fe se fundamenta en la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero cerrar este mensaje, hermano, diciéndote que tengas fe. En medio de estas adversidades que estás pasando, ten tu confianza y ten tu fe puesta en Dios. Y recuerda lo que dice Pablo más adelante en Romanos, que lo vamos a ver. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo? Nada. Ni angustia, ni tribulación, ni muerte, ni enfermedad, ninguna cosa creada, ni lo presente que estamos viviendo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Necesitamos esta fe para estos días y necesitamos activar esa fe. Amén. Amén. Concluyo mi mensaje. El veredicto de Dios, el hombre está bajo pecado. El género humano está bajo pecado. ¿Cómo hace Dios un justo? O más bien, replanteando esta cuestión, ¿cómo hace Dios de un pecador un justo? Por medio de su justicia imputada. Y ahí tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Tenemos a Abraham y tenemos a David. Amén. Ellos dos aplicaron la fe y le creyeron a Dios y les fue tomado por justicia. Amén. A su nombre sea la gloria. Dios te bendiga.